Ok, el cuarto camino es una disciplina de desarrollo psicoespiritual, ¿no? Es una disciplina insertada entre las grandes tradiciones de la humanidad, heredera de conocimientos pues muy antiguos. Ok, el retorno te refieres al eterno retorno. Al eterno retorno, claro. Ok, creo que una manera concreta sería explicar que el universo, primero, siempre ha existido. Por ejemplo, de ahí otra idea, ¿no? No existe la creación, que sería un concepto también bien manoseado por todas las disciplinas. Cuarto camino sería, no existe la creación. El universo es, siempre ha sido, y es la única realidad permanente, ¿no? Si todo está siendo simultáneamente en el eterno presente de la conciencia universal. Toda esta percepción de tiempo-espacio es una percepción nuestra, ¿no? Pero el universo no está sujeto a nuestra medición del tiempo y nuestra percepción del espacio. Entonces, si todo está sucediendo, todos nosotros somos como arquetipos, como moldes, donde las almas se experimentan a sí mismas simultáneamente en todas las experiencias humanas. O sea, mi alma se experimenta en esta línea de tiempo desde Jorge, ¿sí? Pero aquí se está manifestando mi alma desde la experiencia de tu vida y desde la experiencia de la vida de cada uno de nosotros, simultáneamente. Pero nosotros elegimos una línea de tiempo perceptual y entonces me experimento como Jorge, ¿sí? Está medio complicado esto, pero te lo voy a poner concreta al eterno retorno. Si todos somos moldes, todo existe y todo es arquetipo, yo estoy condenado. Yo nací el 13 de mayo de 1970 a las 2 de la tarde en la Ciudad de México, ¿sí? Cuando yo muera, voy a nacer el 13 de mayo de 1970 a las 2 de la tarde en la Ciudad de México. Y vamos a estar el 13 de abril del 2018 hablando sobre el eterno retorno en este programa eternamente. Y vamos a repetir lo mismo y vamos a volver a vivir esta vida hasta que aprendamos lo que vine a aprender como este molde, como esta experiencia subjetiva que es lo que llamo mi vida. Cuando mi alma aprende lo que vino a aprender como Jorge Santoyo, entonces sí reencarna. Es decir, se experimenta ahora en la vida de fulanito de tal, de Pito Pérez, que nació en otra fecha, en otra época, en otras condiciones, pero se va a encadenar en un eterno retorno eternamente allí hasta que aprenda lo que vino a aprender como Pito Pérez. Y entonces va a reencarnar. Pero para esto, los eternos retornos pueden ser literalmente eternos para nuestra percepción de tiempo-espacio, ¿no? Hasta que conscientemente rompes el reto o la rueda kármica o lo que vengas a experimentar que te proporciona la evolución, ¿no? Ahora sí que para volver a otro, con otro nombre, con otra experiencia, con otro plano. Hasta que yo no agoto la experiencia que mi conciencia tiene que aprender en tu molde, no voy a dejar este molde y voy a volver a nacer en el mismo día, a la misma hora, con los mismos padres y a vivir mi misma vida, hasta que yo aprenda esto y entonces ya pueda dejar ese molde y ahora experimentarme en un nuevo molde, ¿sí? Y esto tiene que ser vivido por todos los moldes, porque si la conciencia es absoluta, mi conciencia tiene que experimentarse desde todas las posibilidades absolutas, del absoluto. Sí. Sí, sí. Entonces... Es profundo, ¿no? Es profundo y te lleva a más temas que seguramente haremos un solo programa de reencarnación y eterno retorno, porque aparte es un tema o es un conocimiento que hay que compartirlo, que hay que difundirlo desde una perspectiva más amplia, ¿no? Porque si bien está de moda la reencarnación, el karma, las vidas pasadas, muchas filosofías lo abordan de diferentes formas y eso es lo interesante. Exacto. Sí, sí, sí. Hay una película
que se las recomiendo mucho para que se empiecen a dar una idea del eterno retorno antes de que después lo profundicemos en otro programa. La película se llama El Día de la Marmota o Hechizo de Amor. En México aparece como Hechizo de Amor, algo así, pero también se conoce como El Día de la Marmota. Y es una comedia romántica, está súper ligera, súper padre, pero ejemplifica claramente el proceso del eterno retorno, ¿no? Y cómo hasta que no aprendemos no podemos liberarnos del Día de la Marmota, ¿no? Estamos viviendo el Día de la Marmota eternamente. Y bueno, proponiendo como filosofía el Cuarto Camino y su creador, Gurdjieff, un poquito quién es, platícanos, quién fue, dónde se desarrolló, qué aprendió. Sí, bueno, pues es un personaje en términos históricos bastante contemporáneo, murió en el 49. Es un personaje muy controvertido, muy interesante, que creó mucha polémica en su momento y después también. Es un griego del Cáucaso, ¿no? El Cáucaso es esta cordillera montañosa al sur de Rusia que colinda con todos estos países ancestrales del Medio Oriente, ¿no? Los kurdos, los sirios, todos estos, los turcos. Entonces, este contexto es interesante porque de hecho es uno de sus puntos muy significativos de su biografía, ¿no? Que él mismo lo comenta. Dice, pues yo nací en un mundo, en un lugar del planeta donde convergen culturas milenarias de muchos pueblos. Entonces, de alguna manera yo estuve en contacto con lo milagroso desde mi nacimiento, ¿no? Yo veía cosas, creencias, costumbres, ritos, una cantidad de fenómenos que cada cultura los explicaba de una manera, los entendía de otra. Entonces esto fue una influencia muy fuerte para él. De alguna manera Gurdjieff es un buscador, una persona que logró encontrar un conocimiento que él llama una ciencia exacta del ser humano y nunca reveló las fuentes de dónde lo extrajo. Dice que es una sociedad milenaria que se llama la Sociedad Sarmun, que está como en un monasterio en el centro de los desiertos de Asia Central, que estuvo allí, que lo llevaron encapuchado, que nunca supo dónde estuvo, que estuvo allí muchos años y que un día le dijeron, pues vas, ¿no? Y a enseñar lo que aprendiste. Llegó a Rusia y juntó un grupo de personajes importantes, importantes me refiero, pues gente que era reconocida, escritores, periodistas, músicos, artistas, militares, políticos. Y estas personas se vieron muy influenciadas por su enseñanza. Pero bueno, por el contexto histórico en el que se da, coincide con entonces la llegada de la Primera Guerra Mundial y luego la Revolución Bolchevique, salen de Rusia, empiezan a peregrinar, pues todo el mundo está en conflicto, andan buscando dónde asentarse. Para no hacerte el cuento largo, finalmente quedan establecidos en Francia, cerca de París, compran un castillo y se instalan. Y se crea una escuela que literalmente dio mucho que hablar a toda Europa, ¿no? Es decir, era un referente. Las revistas culturales, las autoridades, todo el mundo estaban como bajo el ojo de la sociedad europea de aquella época, porque personajes muy importantes se iban con Gurdjieff, ¿no? Y les llamaba la atención cómo estas personas que son importantes para la cultura, para la formación y educación de Europa, se dejan influenciar por un charlatán, decían algunos, ¿no? Entonces se vuelve un personaje muy, muy interesante que va a revelar un conocimiento vivo para muchas personas, ¿no? Entonces Gurdjieff se vuelve, dicen sus biógrafos, ¿no? Le llamaban charlatán, mago, brujo, iluminado, iniciado, le llamaban de todo, menos santo, decían, ¿no? Porque su personalidad no era la clásica del espiritual así que flota.
¿no? Era un tipo pragmático, era un tipo que enseñaba a vivir la vida, esta vida que tenemos. Por eso te decía que es una enseñanza adaptada a la vida contemporánea. Nos enseñaba a ser objetivos con la vida, a ser felices, pero primero pasando por el sufrimiento consciente de conocerme a mí mismo, ¿no? Él decía, la felicidad es un estado natural, heredado al ser humano, pero lo perdió por su mala educación, por sus malas decisiones, por las condiciones de vida absurdas que él mismo ha creado con el paso del tiempo, pero es su estado natural. ¿De qué se trata? De conocer cómo yo mismo me he llevado más abajo de mi nivel humano natural y regresar al estado en el que fuimos formados por la naturaleza para después tal vez evolucionar, ¿no? Entonces, esta felicidad gurdjieffiana es la capacidad de ser objetivo. Objetivo significa saber tomar las decisiones y hacerte responsable de las decisiones que tomas y se acabó, ¿no? Es algo muy concreto. Pero obviamente para llegar a ese estado se necesita toda esta disciplina de autoconocimiento. Que es parte del verdadero reto del ser humano, ¿no? Entrar en ese autoconocimiento, sumergirse en el interior, porque vemos que no nos conocemos. Así es. Realmente, como seres, vivimos en base a la personalidad, muy en la máscara de quién creo que soy, y nos damos unas sorpresas que duelen, ¿no? Exacto. Cuando esa máscara se empieza a caer o empezamos a verla, simplemente deja que se caiga. Primero hay que verla, porque para quitarla primero hay que reconocer que la tengo, ¿no? Y para reconocer que la tengo es porque la veo y veo cómo está conformada mi máscara, de qué elementos se conforma mi máscara. Todo el mundo habla de quitarse la máscara, pero primero tengo que saber en qué momento se puso allí, por qué y de qué manera funciona, de qué está hecha. Cuando yo veo de qué estoy hecho y me doy cuenta de mis mentiras, claro que es doloroso, ¿no? Y entonces ya después vendrá el podérmela quitar. Pero quiero quitarme algo que primero ni siquiera conozco, ni sé de qué está hecho, ni cómo se puso, ¿no? Eso es absurdo. El cuarto camino en ese sentido es muy metódico. A la gente no le gusta mucho luego la filosofía central porque Gurdjieff decía, ¿no? Yo no les ofrezco el cielo, no les ofrezco la salvación de sus almas, no les ofrezco la felicidad. Yo solo les ofrezco trabajo consciente y sufrimiento voluntario. Entonces, ese es el anticomercial, ¿no? Nadie quiere comprar sufrimiento voluntario si la gente está huyéndole al sufrimiento. Pero él establece que hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento mecánico que no lleva a nada, que es el aferrarme a estas construcciones de la máscara, o un sufrimiento voluntario y consciente, que es el confrontarme con los contenidos de esa máscara, ¿no? Voluntario, consciente y liberador, ¿no? Claro, claro. Sí, pero si te fijas, su propuesta no te está vendiendo algo, te está ahuyentando, ¿no? Yo te ofrezco sufrimiento, no te está diciendo ven, te está haciendo desde el principio que te confrontes con tu idea de felicidad, con tu idea de qué es la vida, ¿no? ¿Cómo no? Si la vida es para gozarla, ¿yo qué voy a ir a sufrir? ¿No? Entonces, desde el principio te está poniendo ante ti mismo, ¿no? Es muy interesante. Y en eso, seguramente él como maestro, como fundador, creador del sistema, vivió muchas veces ese proceso, ¿no? Tengo entendido que después de la fundación de la escuela se cae o se deshace, ¿no? Vuelve a él a mudar de ciudad varias veces, tiene una vida medio... Sí, una vida accidentada en muchos aspectos. De entrada, antes de que él sea una figura pública, cuando él está buscando, de entrada vive una serie de cosas muy interesantes. Tiene un libro autobiográfico que se llama Encuentro con hombres notables, donde explica precisamente cómo durante su búsqueda, quiénes fueron las personas que influyeron fuertemente en él, y cuenta una cantidad de aventuras muy, muy padres.